La madrugada de este martes, la Fiscalía y Policía Nacional realizaron una serie de allanamientos como parte de una investigación por presunto tráfico de influencias en un concurso de jueces del 2023 que fue declarado nulo en enero de este año. En una operación realizada este miércoles 24 de abril, la Fiscalía y la Policía Nacional llevaron a cabo 8 allanamientos y retuvieron a 2 personas en la ciudad de Quito. Esto como parte de la investigación en curso del caso Pantalla, centrado en presuntas irregularidades en el concurso de jueces para la Corte Nacional de Justicia en el 2023. Se encontraron varias irregularidades, hasta tal punto que plantearon acciones de protección. Por lo tanto, la Fiscalía General del Estado tiene la obligación de hacer la investigación para determinar esas irregularidades y si existen algunos delitos cometidos tendrán que investigarse, que en este caso puede ser tráfico de influencias. La Fiscalía presume que existieron irregularidades durante el proceso en el que fue liderado por Wilman Terán, actualmente procesado en el caso Metástasis, y que en ese entonces se negaba a anular el concurso a pesar de las críticas recibidas. A pesar de que de todas las críticas, a pesar de todos los comentarios, el doctor Wilman Terán, que era el presidente de ese entonces, se negó rotundamente a suspender el concurso, ni siquiera a suspender, peor, a eliminarlo. Ramiro García, experto en jurisprudencia, y Yolanda Yupanqui, vocal del Consejo de la Judicatura, consideran que esta acción conjunta de la Fiscalía y la Policía Nacional representa un golpe significativo contra la corrupción que imperaba en la Judicatura. En la anterior administración del Consejo de la Judicatura no fueron solamente administrativas, tenían ribetes penales. Y es por eso que se están haciendo ahora los allanamientos por parte de Fiscalía, porque no solamente se tergiversó y se metió mano al concurso, a los concursos, sino que se cometieron delitos. Con estos operativos precisamente para limpiar la justicia, para limpiar nuestros órganos de justicia de toda la corrupción. Desde el Consejo de la Judicatura se espera que este proceso de investigación arroje información relevante de los hechos y determine responsabilidades. Estados Unidos va tras los bienes del excontralor Carlos Pollitt en Miami, un edificio valorado en $2.6 millones que fue adquirido en su mayoría con fondos provenientes de sobornos de Odebrecht, es el primero en ser decomisado. Lavó sobornos que recibió durante la década en la que fue titular de la Contraloría General del Estado en Ecuador, a través de la compra de bienes inmuebles en Miami, Estados Unidos. Es la tesis de la Fiscalía de ese país en el juicio en el que Carlos Pollitt fue encontrado culpable de todos los cargos por los que se lo acusó de conspiración para lavar activos. En la audiencia de este martes no solo se determinó su responsabilidad, sino que las autoridades de ese país empezaron a actuar. La Fiscalía pidió que se decomise de inmediato 2 propiedades vinculadas al excontralor. El jurado aceptó decomisar una de ellas. Este edificio de oficinas ubicado en Coral Way fue adquirido en 2016 a través de una firma de propiedad del hijo del excontralor, que pagó $2,6 millones por él. La Fiscalía demostró a través de un peritaje que de ese monto al menos $1,2 millones provinieron de sobornos de Odebrecht. Pero sería apenas la punta del iceberg, pues esa firma brasilera habría entregado por lo menos $12 millones en sobornos a Carlos Pollitt, según el testimonio de 2 de sus exdirectivos. También, Fiscalía pidió al jurado que autorice el decomiso de un departamento ubicado en el 7º piso del exclusivo condominio Merrick Manor, ubicado en Coral Gables. En 2022, otra empresa del hijo de Pollitt lo adquirió en $865,000, pero el jurado determinó que Fiscalía no logró demostrar que ese dinero provino de actos irregulares. Pese a que en su acusación Fiscalía determinó que ese monto provino de los $4 millones que una firma del hijo de Pollitt recibió tras vender esta casa en 2017. En Miami, Estados Unidos, vinculados al excontralor y su círculo familiar, hay una lista de bienes inmuebles que incluyen departamentos en zonas exclusivas, locales comerciales, terrenos, que en suma superarían fácilmente los $10 millones. Eso, más episodios como el pago de una fianza de $14 millones o la contratación de un abogado cuyos honorarios por hora podrían llegar a los $2,000, hacen presumir que en manos del excontralor, que al frente de esa entidad percibía un sueldo de un poco más de $5,000 apenas, habría un enorme patrimonio. Su defensa adelantó que podría proponer una fianza para que Pollitt espere en libertad mientras se define su sentencia. Para el efecto, la jueza del caso tiene hasta 45 días. A 3 días de la consulta popular y referéndum, el procesamiento de las actas de escrutinio está cerca de finalizar. Hasta la mañana de este miércoles se registró un avance del 98,96%. Las autoridades electorales destacan que esta vez las inconsistencias han sido mínimas.
existen inconsistencias que son resultado tal vez del apuro, del cansancio de los miembros de juntas receptoras del voto, que al llenar las actas no lo hacen correctamente. Entonces, pero ha sido mucho menor las inconsistencias. Mientras tanto, 2 misiones internacionales que realizaron observación electoral ya presentaron sus informes preliminares, la OEA y Parlasur. La misión considera importante tener en cuenta que este referéndum y consulta popular se desarrolló en un contexto complejo. El proceso se enmarcó en un escenario de actuación de grupos del crimen organizado. La OEA realizó recomendaciones en torno a 12 ejes. Una de las principales observaciones tiene relación con el ausentismo. El texto señala que participó el 72% del electorado, es decir, 9 puntos porcentuales menos que los últimos 3 procesos electorales, por lo que consideran que el organismo electoral debe determinar qué ocurrió. Hubo un problema en la proyección que se hizo, que sí ha habido un ausentismo, o sea, un incremento del ausentismo, pero no en la cantidad que se indicó en la proyección. A este momento está el ausentismo sobre el 20.50%. En los procesos anteriores ha sido el 18%. El informe además recomienda contratar más personal para próximos procesos para evitar lentitud en la entrega de resultados, pues a su criterio ese sí fue un inconveniente. Ahora no tuvimos dinero. Sobre el presupuesto, Cabrera explica que una vez que finalice el proceso deberán hacer cuentas con el Ministerio de Finanzas. Sin embargo, descarta que la consulta cueste los 40 millones que ofreció el gobierno. El Pleno del Consejo Electoral jamás modificó el presupuesto. También la OEA resaltó la falta de difusión de las preguntas y llamó a las autoridades a encontrar mecanismos que permitan regular el número de interrogantes que se planteen en una próxima consulta popular. Y el presidente de la Asamblea plantea la creación de una comisión multipartidista para tramitar los proyectos de ley que debe enviar el jefe de Estado tras la consulta popular. Aseguró también que se podrán introducir otro tipo de reformas. La propuesta la hizo el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, durante un conversatorio con los medios de comunicación este día miércoles en la Asamblea Nacional. La idea es que una vez que el presidente de la República remita los 5 proyectos de ley derivados de la consulta popular, se conforme una comisión multipartidista en el Pleno para que sea esta la que tramite el contenido de estos documentos. Además, explicó que es posible introducir cambios como las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Se trata de una propuesta que será sometida a consideración del Pleno de la Asamblea. El presidente Henry Kronfle plantea crear una comisión que la integren asambleístas de todas las bancadas y den trámite a los 6 proyectos de ley que debe enviar el Ejecutivo para cumplir con lo aprobado en la consulta popular y referéndum. En lo personal, a mí me gusta la idea de hacer una comisión ocasional especializada en resolver los temas de la consulta popular con la participación multipartidista para hacer esto de la manera más transparente y más objetiva posible, sin que exista la influencia en mayoría de ningún partido político per se. Según Kronfle, a los textos de las preguntas aprobadas por los ciudadanos no pueden hacer modificaciones, pero sí introducir otros temas, por ejemplo, aquellas que quedaron pendientes al Código Penal. La consulta popular tal cual fue aprobada por la gente es sagrada. La Asamblea no puede modificar eso, pero sobre eso se pueden añadir cosas, por supuesto. Sería absurdo pensar que no se pueden añadir cosas cuando ese mismo día se podría tratar en el Pleno una modificación al COIP que sea exactamente lo mismo que se podría haber incorporado en el marco de estos proyectos de ley que vamos a recibir. Propuesta con la que no todos están de acuerdo. Más sano le veo la opción de que ya dirima a una de las comisiones permanentes que existen en la Asamblea Nacional. El mandato nos dijo a nosotros el día domingo sobre estas 9 preguntas que dijo sí, sobre eso tiene que hacerse. Ahora, si es que quieren nuevamente por debajo de la tranquera meterse otro tipo de reformas, eso tenemos que estar pendientes. Sin embargo, la creación de la comisión multipartidista le parece una salida democrática al correísmo. Me parece que como responsabilidad institucional no estaría mal, pero tiene que venir de la mano además con madurez política. No puede llegar a esa comisión a tratar de discernir en ese espacio las diferencias de las organizaciones políticas. En ADN también están de acuerdo. Adrián Castro dice que antes de introducir los cambios que estaban pendientes al COIP, habrá que definir cuáles son. Y yo no hablo solamente de una reforma al COIP, estamos hablando de reformas al COESCOP,
que es una herramienta de las entidades complementarias de seguridad. Estamos hablando del Código Orgánico de la Función Judicial. La conformación de la comisión debe darse en el Pleno con el voto mayoritario. Y una vez aprobadas 9 de las 12 preguntas en la consulta popular, existe un amplio debate sobre cómo funcionará la extradición en el país, como los requisitos que se deben cumplir para en el futuro, sean los sentenciados o procesados, sean extraditados a otros países. Especialistas en la materia analizan este tema. La extradición en el país ha sido un tema de debate por años, pues la Constitución del año 2008 prohibió que los ecuatorianos sean extraditados. No obstante, ese candado legal se retira luego de que con más del 75% de los votos escrutados, en la consulta popular fue aprobado el sí en la pregunta que habla sobre la extradición de ecuatorianos al extranjero. Pero para que esto sea posible se deben cumplir requisitos. Uno de ellos, que el Estado receptor pida a Ecuador la determinada persona que cometió delitos en ese país para ser juzgado. Que sea considerado el delito que se procesa, que sea en ambos países. Si tú me pides por un delito en mi país, también tiene que ser esa conducta. Se debe hacer un procedimiento ante el presidente de la Corte Nacional de Justicia, quien va a decidir si es que en efecto la persona que está requerida es susceptible de la extradición. Y de la mano a esta reforma legal que se debe realizar en el Código Orgánico Integral Penal y a la Ley de Extradiciones en el Ecuador, deben ir gestiones diplomáticas para que el Ecuador pueda suscribir o actualizar los convenios de extradición con los demás países, afirman los expertos. Eso sí, siempre y cuando no sea una nación donde el ciudadano juzgado reciba pena de muerte. No será retroactiva porque la extradición es una regla procesal, se aplican las normas más favorables al reo. Si es que fueron delitos cometidos anteriormente, cuando no había la extradición de ecuatorianos, entonces no podrá aplicarse la extradición. En las últimas horas, por ejemplo, se ha hablado que el narcotraficante Fabricio Colón Pico o el vicepresidente de la República Jorge Glass podrían ser perfiles analizados para este proceso. Pero esto solo el tiempo lo dirá, pues sus delitos aún no son considerados transnacionales. Y que ese delito haya sido cometido en ese estado o que el delito sea transnacional a pesar de que haya sido cometido en el Ecuador. Así que no vamos a tener un listado de extraditables. Y si bien la extradición no es inmediata, los expertos afirman que esta decisión pone un freno a quienes podrían cumplir delitos transnacionales, como el narcotráfico, crimen organizado o lavado de activos.